Existe un lugar donde el cielo se refleja en aguas que parecen espejo de obsidiana. Donde la luz se pierde en tonalidades de ámbar profundo y misterio ancestral. El río Negro no es simplemente un curso de agua, es un susurro vivo de la selva amazónica. Un testigo silencioso de millones de años de evolución que corre por las venas del continente. Sus aguas oscuras no son producto de suciedad, sino de la descomposición milenaria de materia orgánica que tiñe cada gota con la sabiduría de eras pasadas. Aquí, donde la niebla matutina abraza las riberas como un secreto guardado, habitan criaturas que desafían toda lógica conocida. Peces que respiran aire, delfines que navegan con inteligencia preternatural y ecosistemas que funcionan según leyes propias. Sumergirse en estas aguas negras es adentrarse en un laberinto vivo donde cada corriente esconde revelaciones sobre la vida misma. Sobre la resiliencia, sobre cómo la naturaleza transforma lo oscuro en abundancia incomparable. El río Negro nos llama, nos invita a comprender los secretos que sus aguas oscuras han guardado desde tiempos inmemoriales. Desde las alturas, la cámara desciende lentamente sobre un tapiz de verde infinito. Hasta que algo inexplicable emerge del corazón amazónico, aguas de un negro profundo, casi metálico, que cortan la selva como cicatrices de obsidiana. No es suciedad, no es sombra, es agua real, tangible, que desafía toda lógica cromática. Las imágenes aéreas revelan un contraste apocalíptico. Donde debería haber transparencia, hay misterio. Donde debería haber claridad, reina el enigma. Estos ríos negros serpentean entre las riberas como arterias oscuras de un corazón desconocido, transportando secretos que la ciencia apenas comienza a descifrar. Millones de toneladas de materia orgánica disuelta tiñen estas aguas, transformándolas en espejos de carbón líquido. La pregunta visual se formula sin palabras. ¿Qué verdad oculta esta oscuridad? ¿Qué fuerzas del Amazonas generan un fenómeno que desafía la percepción misma? Las aguas negras no son un accidente de la naturaleza, son un acto de rebelión contra lo ordinario, invitándonos a explorar los misterios más profundos de la región más enigmática del planeta. Bienvenidos a Salvaje 360, donde los misterios de la naturaleza se despliegan ante nosotros como un libro antiguo esperando ser descifrado. Somos exploradores de lo inexplorado, navegantes de territorios donde la ciencia y el asombro convergen en armonía peligrosa. Cada expedición que realizamos no es simplemente una búsqueda de imágenes, es un viaje hacia el corazón palpitante de un mundo que muy pocos han tenido el privilegio de contemplar. En Salvaje 360, creemos que la verdadera comprensión de la naturaleza salvaje surge cuando nos atrevemos a abandonar la seguridad de lo conocido. Desde los abismos
abismos oceánicos hasta las selvas impenetrables, desde los desiertos áridos hasta las aguas negras del Amazonas, perseguimos historias que desafían nuestra comprensión del planeta. Esta no es una narrativa convencional, es un testamento vivo de la complejidad, la belleza y la fiereza que define a nuestro mundo. Únase a nosotros en esta misión de revelar los secretos más profundos que la naturaleza ha guardado celosamente durante milenios. Imagine por un momento que viaja río arriba en una canoa, dejando atrás las aguas turbias del Amazonas occidental. Ante usted se despliega un espectáculo que desafía la lógica. El agua cambia de color, transformándose en un espejo obsidiano tan profundo que parece absorber la luz misma. Este es el Río Negro, el afluente más caudaloso del planeta, y su tonalidad oscura constituye uno de los mayores misterios de la naturaleza amazónica. ¿Qué fenómeno geológico o biológico tiñe estas aguas de semejante negrura? ¿Acaso una enfermedad desconocida? ¿Minerales extraños del subsuelo? ¿O quizás millones de criaturas invisibles susurran sus secretos en cada gota? Antes de que revelemos la verdad científica que explica este enigma ancestral, le invitamos a formular su propia hipótesis. Observe atentamente, pues la respuesta fluye no solo en los datos, sino en la propia arquitectura geológica de una región donde la naturaleza guarda sus misterios más celosamente guardados. En las entrañas del escudo guayanés, donde el tiempo se mide en 1.000 millones de años, nace una de las más enigmáticas creaciones de la naturaleza, el Río Negro. Aquí, en montañas tan antiguas que vieron el nacimiento del planeta mismo, aguas cristalinas brotan de un suelo de granito y gneis, iniciando un viaje transformador que las convertirá en líquido negro como la medianoche. Cada gota que desciende por estas laderas ancestrales absorbe los ácidos húmicos de las turberas y el humus descompuesto del bosque primordial, tiñéndose gradualmente con el misterio. No es suciedad ni contaminación, sino la firma química de una selva que libera los secretos guardados en sus raíces durante milenios. Estos ríos de obsidiana fluyen como venas vitales a través del Amazonas, portando nutrientes, microorganismos y la memoria geológica de un continente. Así comienza nuestra historia, donde la geología antigua y la vida selvática convergen en un espectáculo de transformación acuática sin igual en el mundo. En las entrañas del continente americano, donde la selva respira en sintonía con los ritmos del agua, existe un coloso que desafía toda imaginación. El Río Negro serpentea durante 2.140 kilómetros, un recorrido épico que lo convierte en el segundo afluente más poderoso del Amazonas. Esta masa líquida oscura no es simplemente un río, es un universo en movimiento, un teatro donde miles de tributarios convergen en una sinfonía hidrológica de magnitud incomparable. Desde sus remotos orígenes en las montañas de Colombia, el Río Negro acumula historias de cientos de ecosistemas, transportando no solo agua, sino la memoria viva de selvas intactas, especies ancestrales y secretos guardados durante milenios. Cada kilómetro recorrido es un acto de poder geológico, cada confluencia, un encuentro de fuerzas que moldean continentes. A medida que nos adentramos en sus aguas obsidianas, descubriremos que esta gigantesca arteria amazónica no es un simple accidente geográfico, sino una entidad viviente que dicta el destino de millones de criaturas y ecosistemas enteros. En las profundidades del Río Negro, una sinfonía química orquesta el misterio que ha desconcertado a exploradores durante siglos. Los taninos, moléculas ancestrales nacidas de la descomposición vegetal en suelos ácidos, son los verdaderos alquimistas de esta oscuridad. Cada hoja que cae, cada raíz que se pudre en el corazón de la selva, libera estos compuestos fenólicos que tiñen permanentemente las aguas con una tonalidad que desafía la luz. Es una transformación lenta pero inexorable. La materia orgánica se disuelve, los ácidos húmicos se expanden y el río absorbe tonos que van del ámbar profundo al negro absoluto. Esta no es magia, sino ciencia
pura, un proceso que ha estado ocurriendo durante milenios. Los taninos actúan como guardianes de la acidez, preservando un ecosistema único donde la vida prospera en condiciones que parecerían inhóspitas para el mundo exterior. Bajo esta cortina oscura, el río Negro guarda sus secretos más profundos, revelándonos que la verdadera belleza reside en comprender la química que sustenta su misterio. En las profundidades del río Negro, donde la luz se filtra como un susurro dorado entre las aguas oscuras, existe un guardián de misterios antiguos, el delfín rosa del Amazonas. Con su piel rosácea que brilla bajo el firmamento acuático, este cetáceo es más que una criatura, es el espíritu viviente de estas aguas enigmáticas, un maestro de la adaptación que ha perfeccionado su existencia en este laberinto líquido durante millones de años. Su frente bulbosa, casi inteligente, esconde un cerebro extraordinariamente desarrollado, capaz de navegar la oscuridad con una precisión que desafía la comprensión humana. Cada movimiento, cada chasquido de ecolocación revela una historia de supervivencia y sofisticación evolutiva. El delfín rosa no es simplemente un habitante del río Negro, es su traductor silencioso, su custodio ancestral. A través de sus ojos antiguos y sabios, comprenderemos los secretos mejor guardados de estas aguas negras, los susurros de una selva que permanece virgen y deseosa de revelar sus misterios a quien se atreva a escuchar. Pero en las profundidades de estas aguas negras acecha una verdad aún más perturbadora, la anaconda gigante, la depredadora suprema que convierte cada gota del río Negro en su dominio personal. Con su cuerpo musculoso que alcanza los 9 metros de largo, esta serpiente mítica emerge del misterio como un fantasma primitivo, un legado de tiempos donde los monstruos aún gobernaban sin rival. Sus ojos amarillentos rasguñan la penumbra mientras espera, inmóvil durante horas, el movimiento involuntario de sus presas. Cada músculo de su cuerpo cuenta historias de cacerías perfectas, de constrictores que enrollan con una precisión letal, de mandíbulas que se desencajan para tragarse fauna entera. La anaconda no es simplemente un depredador, es la encarnación del miedo primitivo, la pesadilla que habita en los sueños de toda criatura viviente en estas aguas oscuras. Su presencia transforma el río Negro en un reino donde la muerte acecha en silencio, donde cada chapoteo podría ser el último. En las profundidades del río Negro acechan los verdaderos arquitectos del drama, criaturas que desafían la lógica de la supervivencia. La piraña, pequeña pero letal, sincroniza su ataque con precisión matemática, transformando el agua en una orquesta de caos en cuestión de segundos. No es la bestia sedienta de sangre que las leyendas proclaman, sino una calculadora perfecta de energía y oportunidad. El cocodrilo negro, en cambio, es paciencia encarnada, máquina de espera que puede permanecer inmóvil durante horas, convirtiéndose en rama, en piedra, en sombra. Y luego está el jaguar, el soberano incontestable de la selva, cazador solitario cuya mandíbula puede atravesar el cráneo de sus presas con un solo mordisco. Estos no son enemigos aleatorios del ecosistema, son protagonistas secundarios cuyas decisiones diarias reescriben el guión de la vida en estas aguas negras. Cada uno juega su papel en el delicado equilibrio entre depredador y presa, entre supervivencia y extinción. Pero antes de sumergirnos en las profundidades donde la oscuridad reina absoluta, debemos comprender una verdad fundamental. La vida no teme a estas aguas. Al contrario, prospera en ellas con una ingenuidad que desafía toda lógica. En los próximos capítulos, seremos testigos de cómo cada criatura ha tejido su propia estrategia de supervivencia, un delicado equilibrio entre depredador y presa, que se repite en cada latido del río Negro. Descubriremos alianzas inesperadas entre enemigos ancestrales, conflictos silenciosos que determinan quién vive y quién perece, y secretos que las aguas negras han guardado durante milenios. Cada comportamiento, cada adaptación, cada instinto aparentemente insignificante, revelará un propósito magistral, la persistencia de la vida en condiciones que parecerían imposibles. Este viaje no es meramente una observación, es una invitación a comprender cómo la naturaleza resuelve sus propios enigmas.
enigmas, cómo transforma la adversidad en oportunidad y cómo en las tinieblas del Amazonas brilla una verdad eterna, que la vida siempre encuentra un camino. En las profundidades del Río Negro, donde la luz apenas penetra más allá del metro, la naturaleza ha orquestado una sinfonía de adaptaciones tan radical como aterradora. La turbidez extrema no es una maldición, sino una reinvención evolutiva. Cada criatura que habita estas aguas oscuras es una obra maestra de supervivencia. Los peces ciego desarrollaron órganos eléctricos para navegar la oscuridad absoluta, convirtiendo el río en un océano de impulsos invisibles. Las anguilas negras emiten destellos bioluminiscentes que atraviesan la penumbra como susurros luminosos. Los delfines rosados, guardianes milenarios, han afinado su ecolocación hasta alcanzar una precisión quirúrgica en este laberinto acuático. La turbidez, compuesta por taninos y materia orgánica, ha forjado una barrera natural que selecciona solo a los más audaces. Aquí, en esta obscuridad infinita, los sentidos ancestrales han sido reemplazados por facultades que desafían nuestra comprensión. No es solo un lugar, es un laboratorio viviente donde la evolución escribió sus ecuaciones más enigmáticas. Mientras las aguas negras fluyen a través de la selva amazónica, su acidez natural, ese pH de 4 a 5 que tiñe sus profundidades de misterio, actúa como un guardián silencioso e invisible. No es una barrera física, sino química, una defensa molecular que rechaza implacablemente a los parásitos y bacterias que acechan en otras cuencas fluviales. En estos ecosistemas donde la muerte acecha en cada corriente, el Río Negro ha tejido su propia armadura ácida, una fortaleza que sus habitantes, desde peces diminutos hasta delfines rosados, heredaron hace milenios. Esta acidez no es accidental, es el resultado de miles de millones de materia orgánica descompuesta, ácidos húmicos que transforman el agua en una poción protectora. Los microorganismos patógenos, aquellos invasores que devastarían cuerpos desprotegidos, simplemente no pueden prosperar en este entorno hostil. El Río Negro se convierte así en un santuario, donde la vida floreció bajo su propio escudo químico, donde la supervivencia no depende solo de la velocidad o la fuerza, sino de la química silenciosa de la existencia misma. Las aguas negras del Río Negro guardan un secreto que desafía toda lógica ecológica. Dentro de sus corrientes oscuras y aparentemente desoladas, prospera un universo de 3000 especies de peces, cada una esculpida por millones de años de adaptación extrema. Estos organismos no simplemente sobreviven, danzan en un equilibrio tan delicado que parece imposible. Los bagres nocturnos detectan presas invisibles mediante campos eléctricos, mientras que los diminutos tetras plateados forman cardúmenes que funcionan como un único organismo pensante. Cada especie, desde el depredador más temible hasta el microorganismo imperceptible, ha aprendido a extraer nutrientes de la nada, a transformar la escasez en abundancia. Las plantas acuáticas absorben nutrientes directamente de la materia orgánica, que cae desde el dosel, creando una cadena de reciclaje perfecta. Este río no es un desierto biológico, sino una sinfonía silenciosa de interdependencia, donde la riqueza no se mide en fertilidad, sino en ingenio evolutivo. Aquí, la vida ha reinventado sus propias reglas. Cada año, como el latido de un corazón colosal, el Río Negro se expande hasta 15 metros, transformando la selva en un laberinto acuático que desafía toda comprensión. Este pulso cíclico no es capricho, sino orquesta perfecta que dicta la supervivencia de millones de criaturas. Durante la creciente, los peces avanzan entre las copas de los árboles sumergidos, persiguiendo frutos y semillas. Las serpientes se desplazan como fantasmas por las aguas oscuras, cazando en dimensiones que la tierra firme nunca permitiría. Los delfines rosados emergen con precisión quirúrgica, leyendo las vibraciones del agua como antiguos videntes. Cuando las aguas retroceden, revelan un mundo transformado, lagos nuevos donde antes había tierra, canales que se cierran atrapando presas, organismos que sincronizaron sus ciclos reproductivos con esta danza inmemorial. No es simple inundación,
evolución, es resurrección y muerte, abundancia y escasez tejidas en un mismo hilo. El río Negro no solo sube y baja, reinventa la existencia de todo cuanto lo habita, escribiendo una historia biológica sin fin en sus aguas de obsidiana. Bajo la superficie oscura del río Negro, donde la luz apenas penetra las cortinas de taninos, existe un mundo paralelo que desafía toda lógica visible. Corrientes subacuáticas fluyen como ríos espectrales, transportando agua cristalina y pura a través de sistemas subterráneos que los investigadores apenas comienzan a comprender. Estos ríos fantasma crean microhábitats extraordinarios, oasis de claridad dentro del caos tintado. Los peces desarrollan sentidos hipersensibles para navegar estas autopistas invisibles, orientándose por gradientes de temperatura y densidad que escapan a nuestros instrumentos convencionales. Las bacterias quimiosintéticas prosperan en estas aguas subterráneas, formando cadenas alimenticias que no dependen del sol. Cada corriente subterránea es un corredor biológico secreto, conectando ecosistemas distantes en una red subacuática de intercambio genético y migración silenciosa. El río Negro guarda sus verdaderos secretos no en su superficie amenazante, sino en las profundidades donde el agua danza una danza invisible, tejiendo la vida en dimensiones que aún ignoramos completamente. La selva amazónica no es simplemente el hogar del río Negro, es su guardiana ancestral, tejedora de un pacto biológico tejido durante milenios. Cada raíz sumergida actúa como filtro viviente, reteniendo sedimentos que de otro modo enturbiaran estas aguas de obsidiana. Las hojas caídas, millones de ellas, se descomponen en el suelo encharcado, liberando ácidos tánico que pintan el río con su tonalidad característica, mientras protegen sus aguas de patógenos mediante propiedades antisépticas naturales. Los árboles gigantes, con sus coronas entrelazadas, crean un dosel impenetrable que regula la temperatura del agua y modera el impacto de las lluvias torrenciales. Esta simbiosis no es accidental. La vegetación ribereña estabiliza las orillas erosionables, la microbiota del suelo acelera la descomposición orgánica, y el ecosistema completo funciona como un único pulmón que respira con el río. Sin esta simbiosis meticulosa, el río Negro sería irreconocible. La selva lo protege, lo alimenta, lo define. Es un abrazo verde donde la vida fluvial y terrestre danzan en perpetua interdependencia. En las profundidades donde la luz apenas susurra a través del velo oscuro, emergen los verdaderos revolucionarios de la fotosíntesis, los nenúfares negros y algas especializadas del río Negro. Estas plantas acuáticas han tejido un pacto íntimo con la adversidad, transformando las condiciones más hostiles en oportunidades de supervivencia. Sus hojas adoptan tonalidades casi negras, no por derrota, sino como estrategia magistral. Cada pigmento oscuro captura hasta la última brisa de luz que filtra estas aguas ácidas, donde el pH desciende a niveles que aniquilaría a sus parientes amazónicos. Las algas se han contraído, densificado, especializándose en absorber nutrientes prácticamente inexistentes, convirtiendo la escasez en arte. Mientras el mundo vegetal convencional sucumbiría ante tanto ácido y penumbra, estos fotosintéticos extremófilos danzan en la oscuridad, demostrando que la verdadera resiliencia no es evitar el desafío, sino abrazarlo. Son guardianas silenciosas que anclan el delicado equilibrio del ecosistema, produciendo el oxígeno que respiran los misteriosos habitantes de estas aguas oscuras, escribiendo su épica en cada hoja que se atreve a florecer contra toda imposibilidad. En las profundidades sumergidas del río Negro, donde la luz apenas penetra, existe un universo invisible de incalculable importancia. Bacterias y protozoos danzan en el éxtasis químico, transformando la materia orgánica en nutrientes vitales que sustentan toda la vida acuática. Son los verdaderos arquitectos silenciosos del ecosistema, descomponiendo hojas caídas, cadáveres y excrementos con una eficiencia que desafía toda comprensión. Cada microbio es un obrero incansable, reciclando carbono, nitrógeno y fósforo en una sinfonía molecular perpetua. Los hongos filamentosos tejen redes microscópicas que procesan la materia muerta, liberando energía aprisionada durante millones de años.
Sin estas comunidades invisibles, el Río Negro sería un cementerio estéril, una masa de agua donde la vida simplemente colapsaría. Son guardias vigilantes de un equilibrio tan frágil como preciso, orquestando reacciones bioquímicas que generan el oxígeno disuelto, crean el alimento que nutre a peces y plantas, y mantienen la estabilidad del pH que permite la supervivencia de cada especie. En la oscuridad absoluta, bajo toneladas de agua negra, estos titanes microscópicos escriben la verdadera historia de la supervivencia amazónica. Antes que las expediciones occidentales trazaran sus primeros mapas, antes que la ciencia moderna desentrañara los secretos del Río Negro, los pueblos originarios ya poseían un conocimiento tan profundo y respetuoso de estas aguas que trasciende cualquier clasificación científica. Durante milenios, los Yanomami, Tucano, Piaroa y otras comunidades ancestrales han sido custodios silenciosos de un saber ecológico inscrito en su propia sangre. Cada ritual, cada nombre asignado a un afluente, cada prohibición de caza responde a una comprensión holística del ecosistema que la biología occidental apenas comienza a reconocer. Estos guardianes originales no estudiaron el Río Negro, vivieron dentro de él, respiraron su aliento vegetal, escucharon los susurros de sus habitantes nocivos. Su presencia no es meramente histórica, es la prueba viviente de que la armonía con la naturaleza no es una utopía romántica, sino una práctica milenaria que sustentó generaciones. Hoy, cuando el río agoniza bajo presiones modernas, son precisamente estos pueblos quienes poseen las respuestas que Occidente olvidó de preguntar. Cuando los primeros rayos de sol perforan la bóveda de la selva amazónica, las aguas negras del Río Negro despiertan con un susurro ancestral. Es entonces cuando él emerge, el delfín rosa, esa criatura de leyenda y biología, cuya piel translúcida refleja la luz como porcelana húmeda. Su respiración rompe la superficie con un sonido que es mitad suspiro, mitad llamada, mientras sus ojos negros y penetrantes escudriñan el mundo recién iluminado. Este es el primer encuentro del amanecer, ese momento fugaz donde el depredador de agua dulce más sofisticado del planeta reclama su territorio. Con cerebro desproporcionadamente grande, capaz de reconocer individuos, resolver problemas complejos, el delfín ejecuta un ballet de precisión al buscar peces. Su sonar biológico, ese sistema de ecolocalización incomparable, transforma el agua negra en un lienzo de señales invisibles. No es simplemente un animal, es la inteligencia del río hecha carne y grasa, navegando las sombras de un ecosistema que ha perfeccionado durante millones de años. Pero estas magnificencias anatómicas apenas rasguñan la superficie del prodigio sensorial que habita bajo las aguas negras. El delfín rosa no solo posee una columna vertebral de incomparable flexibilidad que le permite girar su cabeza hasta 90 grados, un imposible para muchas criaturas, sino que su verdadera genialidad reside en la orquestación de sus sentidos. Esos 40 dientes especializados funcionan como antenas biológicas, capaces de detectar las más leves vibraciones electromagnéticas que emiten sus presas en la oscuridad absoluta. Su frente bulbosa, el mítico melón, no es meramente un accidente morfológico, sino una estructura acústica perfectamente calibrada que concentra ondas ultrasónicas a través de capas de grasa especializada, transformando el barro del río en un lienzo de ecos ultraprecisos. Cada contracción muscular de un pez oculto entre la maleza acuática delata su posición en esta sinfonía invisible. El animal ha evolucionado hacia algo próximo a la telepatía sensorial. Lee el mundo no con ojos, sino con la física misma del universo acuático, convirtiéndose en un fantasma que percibe todos los secretos que el Río Negro celosamente guarda en su tinta inmemorial. En las profundidades opacas del Río Negro, donde la luz se desvanece como un fantasma, en la negrura absoluta, el delfín rosa ejecuta un milagro sensorial que desafía toda lógica visual. Con cada clic resonante que emite desde su meloón, ese órgano craneal singular transforma el silencio en visión, convirtiendo ondas sonoras en un mapa tridimensional de precisión casi sobrenatural. Cada eco que retorna a su cuerpo es decodificado por millones de años de evolución, permitiéndole navegar, cazar y comunicarse en un mundo donde los ojos serían completamente inútiles. No simplemente ve con el sonido, reconstruye la realidad mediante frecuencias que penetran lo impenetrable, detectando peces del tamaño de un dedo a través
través de lodo y troncos sumergidos. En este reino de oscuridad perpetua, mientras otros depredadores permanecen ciegos y vulnerables, el delfín rosa reina como un artista invisible, esculpiendo la materia con sus propias ondas acústicas, demostrando que la verdadera visión no necesita luz, solo inteligencia, adaptación y el coraje de convertir la negrura en claridad. Cuando el alba tienta al río Negro con sus primeros reflejos dorados, el delfín rosa despierta con un único propósito grabado en su instinto ancestral: la supervivencia. Sus ojos, diminutos pero extraordinariamente agudos, se abren en las aguas oscuras donde la luz apenas penetra. Con movimientos sinuosos que desafían la opacidad del río, comienza su cacería matutina, aquella danza depredadora que ha perfeccionado durante generaciones. Su biosonar, ese milagro evolutivo invisible, dispara clics ultrasónicos que rebotan en cada forma, cada sombra, cada pez oculto entre las raíces sumergidas. No busca al azar, conoce dónde habitan sus presas, en qué recovecos se refugian los tetras y los pirañas desprevenidos. Con inteligencia depredadora, rodea a sus objetivos, los acorrala, los confunde. Su mandíbula, equipada con casi 30 dientes afilados, espera el instante preciso. El río Negro no guarda secretos para este cazador de las profundidades. Cada vibración, cada cambio de presión, le susurra la ubicación exacta de su próximo alimento. Es el amo invisible de estas aguas misteriosas, el fantasma rosado que gobierna desde la penumbra. Pero la inteligencia del delfín rosado no se detiene en la manipulación táctica del agua. En las profundidades del río Negro, estos cetáceos han perfeccionado un arte ancestral, el dominio de elementos que trascienden lo obvio. Utilizan plantas con propiedades tóxicas, lo que podríamos llamar fuego biológico, para atordoar y desorientar a sus presas, generando un caos controlado en las aguas negras. Simultáneamente, remueven el barro del fondo fluvial, creando cortinas sedimentarias que funcionan como muros invisibles. Estas herramientas vivientes y minerales no son accidentes evolutivos, sino estrategias refinadas por generaciones. El delfín rosa calcula distancias, anticipa movimientos de cardúmenes enteros y orquesta ataques coordinados donde cada elemento, toxina, sedimento, movimiento corporal, juega un papel preciso. Lo que presenciamos no es mera supervivencia, sino arquitectura cognitiva, la transformación del entorno en un instrumento de caza. Estos maestros acuáticos han aprendido que conquistar no siempre requiere fuerza bruta, sino la sabiduría milenaria de manipular lo que el río mismo ofrece. El Amazonas negro guarda sus secretos en estos gestos inteligentes, en cada acto deliberado de estos guardianes de las aguas, pero la inteligencia del delfín rosa no reside únicamente en su comportamiento observable. Su cerebro, pesando alrededor de 610 gramos, representa una proporción craneal extraordinaria en relación al tamaño corporal, comparable incluso a la de los primates superiores. Las circunvoluciones de su corteza cerebral son profundas y complejas, alojando estructuras límbicas sofisticadas que procesan emociones, memoria y aprendizaje social con una precisión que desafía las expectativas evolutivas. En las aguas negras del río Negro, donde la visión es prácticamente inútil, este órgano maravilloso se convirtió en el instrumento de supervivencia supremo. Las neuritas se tejen en patrones sinápticos densos, permitiendo que el delfín procese el eco de sus propios clics con una claridad casi preternatural. Su encéfalo no es meramente grande, es arquitectónicamente refinado, una fortaleza neuronal que traduce en cada vibración acústica en mapas mentales tridimensionales del mundo sumergido. Este cerebro proporcional a los chimpancés, nuestros ancestros evolutivos más cercanos, sostiene una inteligencia que contempla, planifica y enseña. Un órgano pensante en las penumbras fluviales, en las profundidades del río Negro, donde la luz se desvanece y el silencio parece absoluto, existe un idioma invisible que palpita como un corazón subacuático. Los delfines rosa, aquellos fantasmas rosados de las aguas negras, no hablan con palabras, sino con clics precisos que atraviesan la oscuridad como destellos de inteligencia pura. Cada pulso ultrasónico es una firma sonora única, un nombre que el delfín lleva consigo desde el nacimiento, una identidad acústica que lo distingue de sus
congéneres. Estos clics no son simples llamadas, son conversaciones cargadas de significado, coordenadas de caza compartidas, advertencias territoriales y, quizás, confesiones que solo el río comprende. Cuando una madre localiza a su cría entre el caos de ecos y reflejos, lo hace mediante una frecuencia que solo ella reconoce. Los científicos, maravillados, han documentado cómo estos cetáceos ajustan la intensidad y frecuencia de sus sonidos según el contexto, más agudos en aguas claras, más potentes en la oscuridad absoluta. Es un idioma de supervivencia, de conexión, de pura sofisticación evolutiva, susurrando misterios que el río Negro guarda celosamente en sus aguas negras. Pero la vida del delfín rosa no transcurre en soledad. Estos cetáceos tejen redes sociales tan intrincadas como las propias raíces del bosque inundado, formando grupos de 3 a 10 individuos donde cada vínculo cuenta una historia de lealtad, rivalidad y afecto genuino. Dentro de estas unidades emerge una jerarquía compleja, no de dominación brutal, sino de alianzas estratégicas y roles definidos. Los machos más fuertes no simplemente gobiernan, negocian, cooperan y compiten en danzas rituales de poder que revelan una inteligencia política sofisticada. Las amistades entre delfines se tejen durante años, solidificándose en expediciones conjuntas de caza y juego, sincronizado en las aguas oscuras. Pero estas relaciones no son estáticas. Los conflictos estallan, las coaliciones se rompen y se reconstruyen, reflejando dramas emocionales tan profundos como los de cualquier primate terrestre. Cada grupo desarrolla su propia cultura, sus propias técnicas de supervivencia transmitidas generación tras generación. En el río Negro, observamos no simplemente animales, sino sociedades vivas, dinámicas, donde cada delfín ocupa un lugar irreemplazable en una sinfonía acuática de complejidad insospechada. En las profundidades del río Negro, donde la penumbra perpetua convierte cada encuentro en un duelo de instintos, nuestro delfín rosa se aproxima cautamente hacia aguas que desconoce. De repente emerge del lodo una sombra colosal, una anaconda de casi 5 metros, cuya piel marmórea reluce como obsidiana mojada. El reptil no tolera intrusos en su territorio de caza. Con la mandíbula desencajada en amenaza silenciosa, avanza hacia el cetáceo con movimientos hipnotizantes. El delfín, cuyo sonar penetra las aguas oscuras como un susurro invisible, reconoce al instante el peligro. No es un combate que busque, es una negociación de espacios ancestrales. Con giros ágiles y evasivos, el pequeño cetáceo se retira estratégicamente, respetando la autoridad depredadora del coloso. Ambos depredadores entienden una verdad primordial en el Amazonas: compartir las aguas negras es más sabio que disputarlas. En este encuentro fugaz pero decisivo, se revelan los códigos silenciosos que gobiernan la convivencia en el río más misterioso del planeta. En las profundidades del río Negro, donde la luz se desvanece en tonalidades de ámbar y sombra, comienza el ritual más íntimo de los delfines rosados. Durante la temporada de apareamiento, estos maestros del agua se transforman en verdaderos artistas del cortejo, sus cuerpos tornándose progresivamente rosados, como si el fuego interno del deseo tiñera su piel de pasión. Los machos ejecutan danzas acuáticas hipnotizantes, giros vertiginosos, saltos que desafían la gravedad, caricias sutiles con sus aletas pectorales. Cada movimiento es un verso en un poema que hablan el lenguaje ancestral de la reproducción. Las hembras, observadoras críticas, seleccionan a sus pretendientes con precisión casi humana, eligiendo solo a aquellos cuyos rituales demuestran fuerza, inteligencia y dedicación. En esta penumbra acuática, la vida continúa su ciclo eterno, perpetuando la magia de estas criaturas extraordinarias que han dominado el arte de seducción en las aguas más misteriosas del planeta. En las profundidades del río Negro, donde la luz apenas penetra las aguas oscuras, una hembra delfín rosa avanza lentamente, su vientre distendido revelando el milagro gestante que alberga. Durante 11 meses, este cuerpo gravitará entre dos imperativos implacables: alimentarse y sobrevivir. Cada zambullida es un acto de resistencia contra el hambre, cada movimiento, un cálculo de riesgos. Sus sentidos ecológicos se agudizan, transformados en radares de peligro. Los grandes felinos acechan desde las orillas, los caimanes patrullan las corrientes como espectros grises
cicatrices. Ella respira aire con más frecuencia ahora, sus pulmones trabajando al límite para oxigenar dos organismos. Los bancos de peces la alimentan, pero competir con otras depredadoras exige una destreza que su cuerpo embarazado apenas puede sostener. Sin embargo, persiste. En cada contracción de sus músculos, en cada bocanada de aire, late la determinación primitiva de las madres de este río, estar la vida en el corazón mismo de la muerte. El caos, paradójicamente, es su hogar, y en él genera esperanza. En las profundidades del río Negro, donde la luz apenas penetra las aguas oscuras, un milagro biológico despliega su drama silencioso. La delfina rosa, después de meses de gestación, se convulsiona en las corrientes, luchando contra la naturaleza misma para expulsar a su cría. No es un parto fácil, es una batalla primitiva donde cada contracción muscular desafía la gravedad acuática. De pronto, emerge un pequeño cuerpo grisáceo, inerte, flotando en las aguas negras como una esperanza frágil. Pero entonces, lo extraordinario acontece. La madre rodea a su recién nacido con precisión quirúrgica, empujándolo hacia la superficie con su rostro redondeado. El pequeño delfín inhala su primer aliento de aire amazónico, un sonido casi imperceptible que marca el umbral entre el silencio intrauterino y la vida salvaje. Sus ojos parpadean ante la penumbra verdosa del río. La madre permanece vigilante, inseparable, protegiéndolo de depredadores invisibles. Este nacimiento no es solo la llegada de un individuo, es la continuidad de una especie que persevera contra todas las adversidades del Amazonas oscuro. En las profundidades donde la luz se desvanece y el agua negra se vuelve espejo de misterios, despierta la verdadera reina del río Negro, la anaconda verde gigante, depredadora suprema de estas aguas, permanece inmóvil entre las raíces sumergidas, esperando con la paciencia de los antiguos. Su cuerpo, enrollado como una cuerda viva que puede alcanzar los 9 metros, representa la perfección depredadora. Músculos blindados de escamas, ojos posicionados en la cúspide del cráneo para vigilar todo sin ser vista. Cuando la vibración de una presa resuena en el agua, algo primitivo se activa en su cerebro reptiliano. Entonces, la anaconda no ataca, simplemente cierra su mandíbula desencajable alrededor de lo que sea que ose cruzar su territorio. Con cada constricción, confirma su dominio absoluto sobre estos dominios acuáticos. No es crueldad, sino supervivencia pura, el código inquebrantable de la selva, donde solo los más adaptados heredan el trono de las aguas negras. Aquí, en las sombras del Amazonas, ella reina. Bajo las aguas turbias del río Negro descansa una máquina anatómica de precisión letal, la anaconda verde, cuyo cuerpo es arquitectura pura de destrucción. Cada vértebra, cada costilla, cada músculo trabajado en millones de años de evolución converge en un único propósito magistral, la constricción perfecta. Con más de 30 metros de longitud enrollada como una cuerda viva y un peso que supera los 200 kilogramos, esta serpiente redefine los límites de lo posible en el reino animal. Su piel, texturizada de escamas que reflejan la penumbra del dosel amazónico, no es mero recubrimiento, es una sensibilidad táctil extrema, capaz de detectar el latido de una presa a metros de distancia. Cuando enrolla un tronco de árbol, su abrazo no es violencia ciega, sino cálculo biológico impecable. Cada compresión restringe el flujo sanguíneo, sofocando sin prisa, sin rabia, con la paciencia de quien domina las aguas negras desde tiempos ancestrales. La anaconda no es monstruo, es perfección evolutiva, hecha carne y escama. En las profundidades donde la luz se rinde ante la oscuridad absoluta, la anaconda se convierte en una máquina de precisión térmica. Aquellas fosas sensoriales que recorren sus mandíbulas no son simples depresiones, sino sofisticados receptores infrarrojos capaces de captar variaciones de temperatura de apenas 0.03 grados Celsius. Cuando una presa respira, su cuerpo irradia calor invisible al ojo humano, pero no al de este coloso acuático. La anaconda lo percibe como si encendieran una vela en la
negrura total, con cada movimiento del agua, con cada pulsación cardíaca de un pez o un caimán adolescente, la serpiente construye una cartografía térmica del mundo. No ve formas ni colores, ve energía, ve vida pura condensada en radiación. Es un cazador que opera en un universo que nosotros apenas comenzamos a comprender, donde el infrarrojo es lenguaje y la oscuridad total su reino indisputable. En el Río Negro, donde la ausencia de luz es norma, estos sensores convierten lo imposible en rutina de supervivencia. En las profundidades del Río Negro, donde la luz se desvanece como un susurro olvidado, existe un maestro del invisibilismo que ha perfeccionado el arte de la desaparición. La anaconda, ese titán de bandas verdes y negras que domina los humedales de América del Sur, se convierte aquí en un fantasma acuático. Sus colores, tan vibrantes en aguas claras, se disuelven en la penumbra como tinta derramada en la noche. El patrón que la advertencia de los depredadores terrestres se transforma en una ventaja absoluta en estas aguas turbias donde el río mismo conspira con sus cazadores. La cromática oscura de estos dominios clandestinos borra los límites entre serpiente y sombra, entre predador y espacio vacío. Este camuflaje perfecto no es casualidad evolutiva, sino el resultado de millones de años de adaptación. Aquí, en el corazón del misterio negro, la muerte no anuncia su llegada con colores brillantes, sino que llega en silencio, envuelta en la misma penumbra que envuelve al río. La anaconda espera, casi imperceptible, mientras sus presas ignoran que nadan junto a su propio destino. Mientras la anaconda permanece inmóvil entre las raíces sumergidas, acechando en la penumbra del Río Negro, sus sentidos se afilan como cuchillas invisibles. Cada vibración en el agua, cada movimiento de una presa desprevenida, activa un sistema nervioso perfeccionado durante millones de años. La depredadora no ataca por hambre ciega, sino por cálculo-precisión. Espera el momento exacto cuando su víctima se acerca demasiado. Entonces, en una fracción de segundo que desafía la percepción humana, su cuerpo escamoso se desenrolla con ferocidad explosiva. Los anillos musculares envuelven a la presa en un abrazo mortal, constrictores que comprimen con cada exhalación de la víctima. No es crueldad, es mastería evolutiva. En las aguas negras del Amazonas, donde la luz se desvanece y la noche domina, la anaconda reina absoluta, una cazadora nocturna que transforma la paciencia en muerte, la emboscada en supervivencia, convirtiendo cada noche en un teatro de vida y muerte, donde solo los más astutos prevalecen. La anaconda no mata por veneno ni por furia desatada, mata con la precisión matemática de un ingeniero de la muerte. Cuando sus mandíbulas aseguran la presa, comienza un ballet silencioso de destrucción, donde cada espira del cuerpo serpentino se convierte en un torniquete biológico. La presión ejercida no es caótica, es graduada, controlada, casi pensada. Con cada respiración de su víctima, la serpiente ajusta su abrazo, incrementando la fuerza de manera imperceptible hasta que el diafragma ya no puede expandirse. Los pulmones se cierran, el oxígeno escasea, los órganos internos colapsan bajo el peso de una fuerza que multiplica varias veces el peso corporal del depredador. No es un ataque salvaje, sino una ejecución quirúrgica, donde el tiempo y la paciencia son aliados perfectos. Solo cuando el corazón de la presa ha dejado de latir, cuando cada célula ha sido sofocada en silencio absoluto, la anaconda relaja su terrible abrazo. Entonces, y solo entonces, comienza la deglución. La muerte aquí no es un accidente de la naturaleza, es su obra maestra, pero la anaconda no caza únicamente en las sombras de su imaginación. Su jerarquía de presas revela una sofisticación que desafía la simplicidad. Las pirañas, esos pequeños depredadores de mandíbulas afiladas, son apenas aperitivos en el menú de esta serpiente maestra. La anaconda las engulle sin vacilar, transformando cazadores en cazados dentro de las aguas negras. Más arriba en esta pirámide de hambre se encuentran los caimanes medianos, los peces pulmonados y las anguilas eléctricas, cada uno un desafío distinto que exige tácticas específicas. Pero el verdadero triunfo llega cuando la anaconda se atreve con los capibaras, esos roedores gigantes de hasta 60 kilos que se acercan al agua con la confianza del que ignora el peligro. Con la velocidad de un rayo subacuático, la serpiente envuelve su cuerpo alrededor del mamífero, comprimiendo con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo. En el Río Negro no existe verdadero reposo para presa alguna.
Cada bebida es una apuesta con la muerte. En las profundidades oscuras del Río Negro, donde la luz apenas penetra las aguas taninas, acontece un encuentro que desafía toda jerarquía conocida. El delfín rosa, dotado de una inteligencia quirúrgica que le ha permitido dominar estas corrientes durante milenios, se aproxima con curiosidad al territorio de la anaconda. Lo que comienza como una exploración intrépida se transforma en una danza de supervivencia, donde cada movimiento cuenta. La serpiente gigante, enrollada en las raíces sumergidas, detecta las vibraciones del cetáceo mediante sus órganos termosensibles. Es una ventaja ancestral contra un depredador que confía en ecolocalización. El delfín percibe el peligro demasiado tarde, pero aquí reside el milagro. Su agilidad, su capacidad para girar en ángulos imposibles, su inteligencia social que le permite coordinar estrategias en fracciones de segundo, contrastan brutalmente con la fuerza constrictora de una anaconda de 4 metros. En este encuentro épico, no hay vencedor absoluto, solo dos maestros del Río Negro recordándonos que en la selva amazónica, la supervivencia es un arte que requiere tanto precisión como poder. Cuando la estación reproductiva arrasa el territorio de los ríos negros, las anacondas hembra emiten una llamada química irresistible que atraviesa kilómetros de agua oscura. Decenas de machos despiertan de su letargo, impulsados por un instinto ancestral que transforma su cuerpo en arma de conquista. Se reúnen alrededor de la hembra, enrollándose en espirales hipnóticas, formando bolas reproductivas donde hasta 20 rivales luchan por la proximidad. Cada macho aprieta, empuja, intenta desplazar a sus competidores en una danza primitiva donde no existe tregua. Sus cuerpos se ondean como serpientes cósmicas en combate silencioso, donde la fuerza bruta determina quién perpetuará su linaje en las entrañas del Río Negro. No hay gritos, no hay sangre derramada, solo la tensión absoluta de supervivencias que chocan bajo el peso de millones de años de evolución. La hembra, inmóvil en el centro, observa este drama letal desde su trono de poder biológico, esperando al macho más vigoroso, el que demostrará poseer los genes necesarios para que su prole domine estas aguas negras del infinito Amazonas. En las profundidades oscuras del Río Negro, donde la luz apenas penetra las aguas negras como tinta, ocurre un milagro biológico que desafía la naturaleza reptiliana conocida. La anaconda, serpiente suprema de estos dominios acuáticos, no abandona sus crías al azar como sus ancestros. Por el contrario, lleva dentro de sí un útero vivo, pulsante de vida, donde hasta 40 vidas diminutas se desarrollan en perfecta sincronía con su madre. Cada embrión flota en un fluido amniótico, conectado por cordones umbilicales primitivos que bombean nutrientes vitales directamente desde el cuerpo materno. Durante meses, la anaconda gestante se convierte en arquitecta de existencia, cargando consigo el peso de generaciones futuras. No es viviparidad, sino un acto de devoción reptiliana transformado en biología. Cuando llega el momento del parto, entre estertores y contorsiones, emergen serpientes vivas, completamente desarrolladas, listas para enfrentar las corrientes letales del río. Este sistema reproductivo es la firma evolutiva de un depredador perfecto, una madre que no confía el futuro al destino, sino que lo custodia dentro de sí misma. En las profundidades del Río Negro, donde la luz apenas se filtra entre las aguas oscuras, ocurre un milagro mortal. Las crías de anaconda emergen del vientre materno completamente formadas, cada una midiendo 60 centímetros de puro instinto depredador. No son criaturas indefensas, son asesinas en miniatura, dotadas ya de colmillos cargados de veneno y una precisión letal que desafía su tamaño diminuto. Desde el primer aliento, estas serpientes neonatas poseen el código completo de la caza, el patrón de ataque, la compresión mortal, la paciencia silenciosa de quien sabe que el próximo movimiento puede ser el último de su víctima. En este ecosistema brutal, la naturaleza no otorga infancia. Las anacondas bebés heredan un legado de siglos, escribiendo sus primeras páginas de vida en tinta de supervivencia pura. Cada una de estas crías representa el triunfo de la evolución, depredadores perfectos lanzados a un
un territorio donde solo los más feroces permanecen. El Río Negro las recibe no como recién nacidas, sino como nuevas reinas de la oscuridad. En las profundidades oscuras del Río Negro, donde la luz apenas penetra las aguas tánicas, dos titanes de serpientes se encuentran en un ballet mortal de poder y territorio. La anaconda, reina indiscutible de estas corrientes, no tolera competencia. Cuando dos hembras adultas convergen en un mismo tramo fluvial, el río se convierte en arena de batalla. Sus cuerpos musculosos, que pueden alcanzar hasta 9 metros, se entrelazan en espirales implacables, cada una buscando dominar a la otra mediante compresión y fuerza bruta. Los ojos amarillentos brillan con determinación primitiva mientras evalúan cada movimiento, cada debilidad del adversario. Estas no son batallas de depredadores cazando presas, sino guerras por las mejores zonas de alimentación, reproducción y refugio. La ganadora no solo obtiene territorio, obtiene el derecho de perpetuar su linaje en el lugar más productivo del ecosistema. El perdedor, herido y exhausto, debe retroceder hacia aguas menos favorables, donde la supervivencia es una lucha constante. Así se escribe la ley del Río Negro. Solo los más fuertes reclaman el dominio fluvial. En las aguas oscuras del Río Negro, donde la luz apenas penetra, emerge una de las coordinaciones depredadoras más sofisticadas de la naturaleza, la piraña. Con sus mandíbulas armadas de dientes afilados como dagas microscópicas y ojos que brillan con inteligencia primitiva, estos peces rojos forman legiones organizadas que desafían toda noción de caos. Cada miembro de la manada comunica mediante vibraciones sutiles, un lenguaje silencioso que sincroniza sus ataques con precisión quirúrgica. No son asesinos solitarios impulsados por hambre ciega, sino estrategas colectivos que comprenden la geometría del ataque múltiple. Cuando una sola piraña descubre presas potenciales, libera una feromona específica que propaga el mensaje como un susurro que viaja por las aguas negras. La legión responde. Lo que comienza como unos pocos individuos se convierte en una marea de cuerpos sincronizados, cada uno cumpliendo su rol en el ballet de la depredación coordinada. Este caos organizado revela una verdad profunda del Río Negro. La inteligencia no reside únicamente en cerebros grandes, sino en la capacidad de comunidades enteras para actuar como un único organismo pensante. Pero la verdadera magia no reside en los dientes afilados, sino en la sinfonía invisible que orquesta cada ataque. Las pirañas no son asesinas solitarias, son maestras de la coordinación colectiva, tejedoras de un lenguaje que trasciende el sonido. Mediante moléculas químicas liberadas en el agua, feromonas de alarma que se propagan como susurros moleculares, cada individuo comunica peligro, oportunidad, hambre. El cardumen se convierte en una mente única, fragmentada en cientos de cuerpos plateados. Las aletas vibran en cadencia, los ojos brillan en sincronía, creando un ballet depredador donde la comunicación visual amplifica el mensaje químico. Lo extraordinario ocurre en milisegundos. Una piraña percibe la presa, libera su advertencia química, y el cardumen completo reacciona como si fuese un único organismo palpitante. Así transforman la vulnerabilidad individual en fortaleza colectiva, demostrando que en el Río Negro, la verdadera inteligencia no es la del cazador individual, sino la de la multitud coordinada, donde cada molécula y cada movimiento tejen la trama invisible de la supervivencia. Bajo las aguas negras del Río Negro, miles de mandíbulas se despiertan al olor de la sangre dispersa en las corrientes. Las pirañas rojas no cazan solas. Son orquestas de depredación donde cada individuo siente la vibración de sus hermanos, el pulso telepático del enjambre. Cuando una presa entra en pánico, su movimiento errático amplifica las feromonas, y entonces sucede lo imposible, la sincronización perfecta. En menos de 30 segundos, lo que fue un pez completo se convierte en esqueleto flotante. Cada piraña sabe exactamente dónde morder, cómo girar, cuándo retirarse. No hay caos, hay precisión brutal. Sus dientes triangulares, afilados como cuchillas de obsidiana, cortan la carne con la eficiencia de un cirujano despiadado. Este no es un ataque de furia ciega,
ciega, sino un ballet de muerte calculado por millones de años de evolución. El río Negro ha entrenado a estos depredadores para convertir la multitud en arma, transformando el miedo en festín, la coordinación en supervivencia absoluta. Entre las raíces sumergidas del río Negro acecha un fantasma de escamas, el caimán espectral, aquella criatura que ha perfeccionado el arte del acecho a lo largo de millones de años. Su cuerpo se confunde con la turbiedad del agua, sus ojos apenas emergen como dos puntos dorados de pura intención depredadora, mientras aguarda con paciencia de piedra. En las orillas donde la selva besa el agua, este silencioso cazador territorialista permanece inmóvil, respirando lentamente, observando cada movimiento de sus presas potenciales. Cuando un pez desprevenido o un ave incauta se acerca demasiado, el caimán explota en una ráfaga de potencia primitiva. Mandíbulas que cierran con la fuerza de miles de kilos, torso que se retuerce en un ballet letal. No busca el combate. Su estrategia es la paciencia convertida en éxito. Entre las aguas negras amazónicas, este depredador invisible es el guardián ancestral de una jerarquía que ningún otro osará desafiar, un testigo silencioso de la implacable cadena que sostiene la vida en esta región misteriosa. En las aguas negras del río Negro, donde la luz se desvanece bajo la bóveda de la selva, acecha un depredador que desafía todas las leyes de la naturaleza. El jaguar, soberano absoluto de la tierra, no reconoce fronteras entre el bosque y el agua. Con musculatura felina perfectamente esculpida, este felino supremo se sumerge sin vacilación en las corrientes oscuras, transformando su cuerpo terrestre en un instrumento acuático letal. Sus garras, afiladas para desgarrar corteza y carne, se convierten en anclas en el lodo ribereño. Su mandíbula, capaz de perforar caparazones de caimanes, penetra cocodrilos de 5 metros con precisión quirúrgica. Donde otros depredadores respetan los límites de su dominio, el jaguar nada entre cocodrilos y anacondas como un dios sinuoso, cazando lo que otros consideran inalcanzable. Este felino de poder infinito no es simplemente un nadador ocasional, sino un conquistador acuático que ha transformado su naturaleza terrestre en una ventaja mortal, escribiendo su leyenda en cada movimiento a través de esas aguas misteriosas y negras. En las profundidades del río Negro, donde la penumbra acuática sofoca el aliento, el jaguar emerge como sombra de oro quemado. Sus ojos ámbar atraviesan el agua turbia, detectando el movimiento sinuoso de una anaconda joven que serpentea entre las raíces sumergidas. El felino, depredador supremo de estas aguas, desciende con precisión letal. Las fauces se abren como portales de muerte, buscando el cuello vulnerable del reptil. Pero la anaconda, ancestral guerrera de constricción, enrolla su musculatura en espiral de acero vivo, mandíbula contra contracción, dientes de marfil contra enrollamientos de presión sofocante. El jaguar lucha por mantener su mordida. Sus patas traseras se clavan en el lodo buscando estabilidad, mientras el ofidio comprime, comprime, comprime. El agua se vuelve un caos de burbujas plateadas y sangre disuelta. Titán versus titán. Aquí no hay espacio para clemencia, solo para la supremacía brutal del río Negro, donde cada segundo determina quién regresa a la orilla y quién se entrega a las entrañas del abismo oscuro. En las aguas negras del río Negro, el jaguar se transforma en un fantasma acuático, despojándose de su naturaleza terrestre para convertirse en depredador absoluto. Sus movimientos son susurros en el agua, cada brazada calculada con precisión quirúrgica mientras su cuerpo musculoso se desliza sin producir ripples que delaten su presencia. Los ojos félinos, posicionados estratégicamente en lo alto de la cabeza, permanecen atentos a las vibraciones imperceptibles que emiten sus presas bajo la superficie. El jaguar lee el río como un libro ancestral, detectando los cambios microscópicos de presión que revelan el desplazamiento de peces o el jadeo de caimanes desprevenidos. Cuando identifica su objetivo, ejecuta el ataque definitivo, una mordedura cefálica instantánea, dirigida con exactitud letal hacia el cráneo o columna vertebral de su víctima. Este acto no es crueldad, sino elegancia evolutiva perfeccionada durante milenios. En este instante oscuro, donde el agua negra abraza a su cazador legendario, se despliega uno de los dramas más antiguos de la naturaleza, la danza mortal entre depredador consumado y presa desventurada, inscrita en cada gota del Amazonas infinito. A través de las aguas negras del río Negro,
el jaguar patrulla su imperio con la precisión de un monarca medieval. Kilómetros enteros de río constituyen su dominio indivisible, marcados con garras en cortezas ancestrales y aromas químicos que proclaman posesión absoluta. Estos felinos no comparten, establecen jerarquías territoriales tan rigurosas que incluso las anacondas adultas, depredadores formidables en su propio derecho, respetan los límites invisibles trazados por su presencia. El macho jaguar, pesando hasta 100 kilos de músculo y determinación, nada entre los remansos como un fantasma rastreador, sus ojos ámbar escaneando cada sombra. Su territorio no es simplemente un lugar de caza, es una declaración de poder que atraviesa riberas, canales y corredores acuáticos. Cada marca territorial es una promesa de violencia, una frontera escrita en la lengua primordial de la naturaleza. Durante horas, patrulla incesante, garantizando que nada desafíe su soberanía sobre estas aguas oscuras y misteriosas. En el Río Negro, el jaguar reina supremo, y su territorialidad extrema es la ley inmutable que gobierna la supervivencia. En las aguas oscuras del Río Negro, la madre jaguar es arquitecta de supervivencia. Con precisión letal, guía a sus crías hacia el espejo líquido donde la vida palpita bajo la superficie. Los pequeños felinos, aún torpes en sus movimientos, observan atentamente cómo sus garras se hunden en la carne del primer pez. No es un acto de crueldad, sino una lección ancestral grabada en genes y instinto. Cada zambullida es una catedral de aprendizaje. La madre enseña la paciencia del cazador, esperar inmóvil, leer los reflejos, anticipar el movimiento de la presa. Gradualmente, las crías avanzan hacia objetivos mayores, camarones de río, pequeños caimanes, tortugas incautas. Sus cuerpos se fortalecen, sus reflejos se afilan. En cada intento fallido, en cada captura exitosa, se teje la red de conocimiento que los transformará en depredadores supremos del Río Negro. Esta transmisión de sabiduría fluvial no ocurre en aulas, sino en las trincheras húmedas del Amazonas, donde solo los más ágiles y astutos heredan el derecho de reinar. Cuando el último rayo de sol se extingue tras el dosel amazónico, el Río Negro se transforma en un teatro de depredación orquestado. Los caimanes abren sus mandíbulas como trampas de acero, sus ojos fluorescentes rastreando movimientos imperceptibles en las aguas obsidianas. Simultáneamente, las anacondas descienden de las ramas, sus cuerpos sinuosos deslizándose con precisión letal. Los delfines de río coordinan ataques silenciosos, formando círculos que atrapan cardúmenes desesperados. En esta sinfonía de cazadores, cada depredador ejecuta su rol con exactitud evolutiva. No hay caos, sino una danza de supervivencia perfectamente sincronizada. El jaguar acecha desde la orilla, el anaconda constrictora acecha en las ramas sumergidas, y los pirañas, centinelas del fondo negro, reconocen cada vibración. Esta noche de tensión extrema no es violencia aleatoria, sino un ballet depredador, donde cada especie respeta los límites de los demás, compartiendo un banquete que la oscuridad total ha convertido en posibilidad. Bajo este cielo sin estrellas penetrantes, el Río Negro revela su verdadera naturaleza. No es un ecosistema, sino un campo de batalla donde la muerte danza con elegancia primordial. Pero la depredación no es un acto de azar en estas aguas oscuras. Las tetras negras, diminutas centinelas de la supervivencia, han desarrollado un ingenio que desafía su tamaño. Estos peces evolucionaron formando bancos tácticos, donde miles de ojos actúan como un único sistema nervioso, detectando la sombra del tucunaré antes de que éste lance su mortal embestida. Cada giro sincronizado, cada cambio de dirección, es una conversación silenciosa tejida por presión y vibración. Mientras tanto, la araguana plateada perfeccionó un arte más solitario, la anticipación. Su boca se abre con precisión quirúrgica hacia insectos que caen desde las ramas, pero también hacia los propios atacantes. El Río Negro se reveló así como una academia invisible donde la inteligencia fluye tan negra como sus aguas. Las presas no simplemente huyen, calculan, conspiran, recuerdan. En millones de años, estas criaturas tejieron estrategias de supervivencia que trascendieron el instinto ciego, transformando cada encuentro entre depredador y presa en un duelo de mentes primitivas pero implacables. En las aguas oscuras del Río
negro, donde la luz apenas penetra el espejo negro, habita una criatura de plata que desafía las leyes de su propio mundo acuático. La araguana plateada es un cazador que no respeta las fronteras entre el agua y el aire, un depredador que ha aprendido a conquistar dos reinos. Con un movimiento explosivo y precisión letal, este pez de escamas relucientes se lanza hacia la superficie en un arco perfecto, su cuerpo elongado cortando el aire con la determinación de un arquero cazador. No busca simplemente sobrevivir, busca dominar. Captura insectos zumbadores, pájaros desprevenidos que rozan el agua, y en momentos de audacia extrema, acecha monos jóvenes que bajan al río a beber. La araguana ha transformado su anatomía en un instrumento de precisión, mandíbulas que se abren como trampas de acero, ojos que calculan trayectorias imposibles, músculos que almacenan energía explosiva. En estas aguas negras del misterio amazónico, las líneas entre cazador y presa se desvanecen. Aquí, incluso los depredadores pueden convertirse en víctimas, recordándonos que en la naturaleza salvaje nada es seguro. Cuando el crepúsculo desciende sobre el río Negro, la selva se transforma en un teatro de mil voces. Las ranas y sapos, invisibles durante el día, emergen como maestros de ceremonias de una sinfonía primordial. Estos anfibios nocturnos son arquitectos del equilibrio que sostiene estas aguas negras. Sus larvas, suspendidas en las entrañas tánidas del río, se alimentan de detritos y microorganismos, purificando paulatinamente cada gota. Con piel permeable que respira la humedad del Amazonas, estas criaturas venenosas guardan sus toxinas como alquimia defensiva, una advertencia cromática contra los depredadores. Al caer la noche, transforman su vulnerabilidad larval en ferocidad de cazador terrestre, saltando entre hojas mojadas en busca de insectos desprevenidos. Sus coros, desde los croares profundos del sapo hasta los trinos agudos de la rana, no son simples sonidos sino declaraciones territoriales, llamadas de apareamiento que tejen la trama reproductiva del bosque. Son guardianes del umbral entre lo acuático y lo terrestre, completando un ciclo que ha perdurado milenios en las sombras del río Negro. Bajo la superficie de estas aguas oscuras, donde la luz apenas penetra, existe un imperio invisible de arquitectos microscópicos que sostienen toda la vida del río Negro. Las libélulas, con sus cuerpos iridiscentes y ojos multifacéticos, patrullan como guerreras antiguas, cazando mosquitos acuáticos en danzas aéreas precisas. Los camarones de agua dulce, apenas visibles entre el lodo, trabajan incesantemente como recolectores nocturnos, descomponiendo materia orgánica y transformándola en alimento digerible para los peces. Cada invertebrado acuático es una pieza de un rompecabezas colosal. Las ninfas de efímeras se anclan en rocas sumergidas, filtrando partículas microscópicas. Los insectos acuáticos perforan la tensión superficial como pequeños atletas olímpicos. No son simples criaturas, son los cimientos sobre los cuales se edifica la cadena alimenticia completa. Sin ellos, los peces medianos serían hambrientos fantasmas. Sin ellos, los delfines rosados estarían condenados al silencio. Estos constructores de base del río Negro son la promesa invisible que mantiene latiendo el corazón acuático del Amazonas. En las aguas negras del río Negro, donde la luz apenas penetra el misterio acuático, existe una verdad incómoda. El delfín rosa no es simplemente un habitante más del ecosistema. Es un arquitecto invisible, un guardián cuya presencia sostiene el equilibrio de toda una civilización acuática. Cuando este cetáceo rosado fracasa en su rol de depredador, cuando la enfermedad lo aqueja, cuando las redes lo atrapan, cuando desaparece, las consecuencias se desvanecen en cascada implacable a través de la cadena trófica. Los peces pequeños, liberados de su depredador natural, se multiplican sin control, devorando desenfrenadamente las larvas y los huevos de otras especies. Las algas proliferan sin contención, los crustáceos desaparecen, los peces grandes, hambrientos, migran hacia aguas inhóspitas o sucumben. Las comunidades indígenas que durante milenios dependieron de esta abundancia, repentinamente confrontan el vacío.
río. Un solo depredador ausente no es simplemente una pérdida, es el primer dominó que cae, arrastrando consigo toda la arquitectura invisible de la vida que respira bajo las aguas negras del Amazonas. Cuando las aguas del Río Negro se retiran, lo hacen como un telón que expone la cruda realidad de la supervivencia. Los espacios acuáticos se contraen, transformándose en arenas de batalla donde cada milímetro representa la diferencia entre la vida y la muerte. Los peces depredadores, otrora dispersos en el vasto territorio fluvial, convergen ahora en pozas cada vez más pequeñas, sus mandíbulas afiladas cortando el agua en desesperados ataques. Los delfines de río patrullan estas aguas comprimidas como guardianes hambrientos, mientras que las anacondas acechan desde las raíces sumergidas, atentas a cada movimiento. Los peces herbívoros, antes alimentándose libremente en vastas extensiones, ahora pelean por las últimas hojas y algas disponibles. Esta concentración forzada de depredadores y presas crea una presión evolutiva sin precedentes, donde la competencia no es solo una estrategia de supervivencia, sino la ley inmutable que rige estas aguas encogidas. Cada criatura sabe instintivamente que los meses venideros serán implacables, que solo los más fuertes, los más astutos, los más despiadados, atravesarán intactos esta estación de escasez extrema. En las profundidades del Río Negro, donde los secretos se tejen entre aguas oscuras y vegetación impenetrable, ocurre algo extraordinario que desafía toda lógica depredadora. El delfín rosado, cazador astuto de estas aguas, y la anaconda, señora silenciosa de los meandros, han tejido un pacto improbable nacido de la supervivencia. Cuando el jaguar invasor atraviesa las fronteras acuáticas buscando presas fáciles, estas criaturas rivales reconocen una verdad visceral. Sus enemigas antiguos son insignificantes ante una amenaza mayor. El delfín emite sus clics de alerta que atraviesan el agua como advertencias cifradas. La anaconda se desliza coordinadamente, formando un cerco vivo. No es amor, ni amistad en el sentido que los humanos comprendemos. Es algo más primitivo y profundo, el instinto de supervivencia que transforma a adversarios en aliados. En el teatro despiadado del Amazonas, donde cada respiración es un pacto con la muerte, estos encuentros revelan una verdad fundamental que resuena a través de millones de años de evolución. En la naturaleza, el enemigo de mi enemigo no es solo un aliado, sino la llave misma para continuar existiendo. En los corazones pulsantes del Río Negro, cuando la estación reproductiva llega como un llamado irresistible, los animales se transforman. El instinto de preservación que los ha mantenido vivos durante meses se desvanece ante la urgencia biológica de la continuidad. Los peces luchan contra corrientes traicioneras, exponiendo sus cuerpos a depredadores hambrientos. Las aves abandonan la seguridad del dosel para construir nidos en tierra vulnerable. Las tortugas emergen de aguas oscuras, arrastrándose kilómetros bajo el acecho de jaguares sedientos. No es locura, sino sabiduría antigua grabada en sus genes. La vida solo persiste si se atreve a morir. Cada acto de reproducción es un acto de fe, un pacto con la muerte misma. En este río de aguas negras y misterios profundos, la paradoja se revela desnuda. Para sobrevivir como especie, primero deben olvidar cómo sobrevivir como individuos. El Río Negro no pide que comprendamos esta contradicción, solo que la presenciemos. En el corazón del Amazonas, las aguas negras susurran secretos que ningún libro podría capturar. Cada molécula de tanino disuelto es una página escrita por millones de años de evolución. Cada especie adaptada a un verso de una epopeya biológica sin igual. El río no es oscuridad, es claridad absoluta. Un manuscrito perfecto, donde la vida ha aprendido a leer en la penumbra. Los delfines rosados navegan estas aguas como eruditos antiguos, sus ecolocaciones penetrando capas invisibles de información química. Las anacondas se deslizan como guardianes de sabiduría ancestral, sus cuerpos encerrando adaptaciones forjadas en milenios de silenciosa competencia. La coloración oscura que parecía misteriosa revela su verdadera naturaleza, una biblioteca viva donde cada criatura es simultáneamente autor
y lector de su propia supervivencia. Aquí en el Río Negro, comprendemos finalmente que el misterio no residía en la oscuridad del agua, sino en nuestra incapacidad para ver la luminosidad infinita de la vida, transformándose a sí misma, página tras página, en un thriller evolutivo sin fin. Mientras el Río Negro sufre su metamorfosis silenciosa, las aguas que alguna vez rebosaban de vida se contraen como los pulmones de un animal agonizante. El calentamiento global ha reescrito el calendario ancestral del Amazonas. Las crecidas llegan tarde, se retiran prematuramente, y en ese vacío se precipita la catástrofe. Los peces, guardianes del equilibrio ecológico, desaparecen en cifras alarmantes. Sus poblaciones diezmadas buscan desesperadamente las profundidades de un río que ya no reconocen. La acidificación de las aguas negras, paradójicamente más negras ahora, cargadas de una tristeza química, erosiona los esqueletos de tortugas y camarones, debilitando generaciones futuras. Los delfines rosados, símbolos de la resiliencia amazónica, nadan en círculos cada vez más pequeños, sus cantos de ecolocalización resonando en un hogar fragmentado. Las sequías prolongadas transforman los bosques inundables en islas de desolación, cortando las rutas migratorias de jaguares y anacondas. Este es el momento decisivo, cuando la invisibilidad de una crisis se vuelve devastadoramente tangible en cada gota de agua que desaparece. En las entrañas de la cuenca del Río Negro, la deforestación devora lo que tardó millones de años en crearse. La selva primaria que genera las aguas negras, ese tesoro acuático de propiedades únicas. Cada árbol talado es un fracaso en el ciclo de retroalimentación que sustenta este ecosistema frágil. La materia orgánica que cae del dosel, descompuesta en aguas ácidas y ricas en taninos, es el alma de estas aguas negras. Sin la vegetación densa, sin las raíces profundas que filtran y transforman, el río pierde su identidad, su color de ébano, su misterio curativo. Los guardianes verdes desaparecen a ritmo acelerado, y con ellos, el mecanismo ancestral que produce estas aguas que han sido refugio de millones de criaturas. La crisis es irreversible si no actuamos. Hectáreas arrasadas cada hora, bosques convertidos en cenizas y ganado, selva convertida en vacío. El Río Negro no es solo un río moribundo, es el testigo silencioso de nuestra negligencia, el recordatorio vivo de que la naturaleza tiene límites que hemos rebasado sin piedad. Ahora que hemos navegado juntos por los misterios del Río Negro, desde las profundidades donde acechan los depredadores invisibles hasta las copas donde danzan los monos aulladores, llega el momento de la reflexión más íntima. Cada criatura que encontramos en estas aguas oscuras posee una historia que trasciende la mera supervivencia. El delfín rosado que juega con propósito, la anaconda que espera con paciencia infinita, la rana venenosa que grita su advertencia cromática al bosque. Quizás fue el jaguar negro quien cautivó tu corazón con su elegancia silenciosa, o tal vez el pez eléctrico que genera vida desde la propia corriente de su cuerpo. Te invitamos a compartir conmigo cuál fue tu criatura favorita durante este viaje y por qué resonó con tu alma. ¿Cuál personaje del Río Negro te desafió a repensar tu lugar en la naturaleza? Cuéntanos en los comentarios, porque cada respuesta es un hilo que teje la comunidad Salvaje 360, un reflejo colectivo de nuestra fascinación compartida por los misterios que aún dormitan en las aguas negras del Amazonas. Ahora que has descendido a las profundidades del Río Negro, que has caminado por sus orillas y comprendido sus secretos, llegó el momento de compartir este viaje transformador. Cada clic que hagas, cada palabra que pronuncies, cada vídeo que compartas con tu comunidad se convierte en un acto de amor por esta selva que respira con nosotros. Dale tu me gusta a esta expedición, no como simple gesto, sino como promesa de que lucharás por su preservación. Suscríbete al canal Salvaje 360 y únete a miles de exploradores que reconocen que la verdadera aventura es educar, es despertar conciencias dormidas, es sembrar semillas de cambio en corazones sedientos de verdad. Comparte este documental con tu familia, tus amigos, tus colegas, que el misterio de las aguas negras resuene en cada rincón de tu mundo, transformando miradas indiferentes en ojos
vigilantes. Tu voz importa, tu acción importa. El Amazonas te está escuchando. Cada decisión que tomamos en nuestras vidas cotidianas resuena en las profundidades del Río Negro como ondas invisibles que transforman ecosistemas enteros. Cuando elegimos consumir responsablemente, cuando rechazamos productos que devastan bosques milenarios, cuando apoyamos organizaciones dedicadas a la conservación del Amazonas, estamos tejiendo un hilo de esperanza en la trama del planeta. No somos espectadores pasivos de esta tragedia ambiental, somos protagonistas silenciosos de su resolución. Reducir nuestra huella de carbono, optar por bienes sostenibles, donar a fundaciones que protegen estas aguas ancestrales, son actos revolucionarios disfrazados de cotidianeidad. El Río Negro nos grita a través de sus corrientes oscuras que aún hay tiempo, que la transformación es posible si actuamos hoy. En Salvaje 360, te invitamos a ser guardián de este misterio acuático. Tus acciones importan, el Amazonas está esperando. Mientras el atardecer tiñe las aguas negras de oro ancestral, las voces de la selva no enmudecen. Desde los pulmones del jaguar hasta el canto invisible de especies aún por descubrir, el Río Negro persiste en su lucha silenciosa contra la indiferencia. Cada árbol que resiste, cada pez que desova en aguas contaminadas, cada comunidad indígena que guarda sus saberes milenarios, son actos de rebeldía pura. No se trata de resignación, sino de resistencia visceral. La naturaleza nos enseña que la vida encuentra grietas en el cemento, raíces en la roca estéril. Nuestras manos no están atadas, somos cómplices o guardianes, no existe término medio. Cada decisión cuenta, desde rechazar la complacencia hasta apoyar a quienes defienden estas aguas. El Río Negro nos observa, expectante. Su futuro no está escrito, está siendo escrito ahora, en este instante. La esperanza no es pasiva, es una acción diaria, un compromiso de vivir sabiendo que nuestro planeta respira a través de sus corrientes. Mientras las aguas negras del Río Negro continúan su danza eterna bajo la bóveda de estrellas, nuestro viaje llega a su conclusión, mas no a su fin. El delfín rosa, guardián de misterios abisales, regresa a las profundidades. La anaconda se enrolla en el silencio de la selva, y los miles de especies que habitan estas aguas perpetúan su ciclo de supervivencia y magia. Hemos sido testigos de la resistencia infinita, de la belleza brutal que late en cada rincón de este reino verde. Las aguas negras no cesan su flujo, ni las historias que guardan. La selva respira, late, susurra secretos olvidados, y aunque nuestras cámaras descansan, sabemos que en cada segundo, nuevas historias se tejen bajo la penumbra amazónica. El Río Negro seguirá fluyendo, indiferente, eterno, recordándonos que somos apenas visitantes en la catedral salvaje del mundo.